Después de haber hablado un poco de los primeros 4 volúmenes, ahora continuamos con los siguientes 4, quedando únicamente pendiente el volumen 8.5, que ya veremos más adelante. Cabe mencionar que al tratarse de novelas ligeras, el contenido restante no cuenta con demasiado material ilustrativo, así que si quieren dejar el video de fondo, pues está bien. Si no más, comencemos con los siguientes volúmenes y den a suscribirse para apoyar el canal. El volumen 5 de las heroínas perdedoras, la verdad como me lo comentaban lo esperaba más raro, pero en realidad terminó siendo hasta cierto punto más normal de lo esperado. No tan normal, sino como que curioso, porque llega a ser diferente de los volúmenes anteriores. Pero bueno, ¿de qué va esta historia ahora? Este volumen tiene como foco de atención a la hermana del prota, Kahu no Kumitsu, algo que se podría decir que ya era necesario, pues termina siendo un personaje que sale en todos los volúmenes y ya le tocaba un poco de desarrollo. La historia parte de que será el 14 de febrero, el día en que se regala chocolate. Ya tocaba un arco así también, pero no lo tornaron en el aspecto genérico, sino en la obsesión que se va generando con el prota, porque en esta ocasión él no recibirá chocolate de Kahu, ya que ella misma cree que todas las chicas que él conoce se lo darán, pero al final no termina siendo así. También resulta que todo lo sucedido con Kahu parte de un malentendido, aunque dejando clara la comprensión de sus temores, porque aunque en esencia la historia gira en torno a la comedia y a la nula comprensión de Nukimitsu hacia su entorno, deja en claro que el miedo que tenía Kahu era separarse de su hermano, ya que los momentos que comparten nunca vuelvan a repetirse, por el hecho de que ambos están creciendo y eventualmente deberán tomar caminos separados. Por eso su final dentro de la obra es relativamente lindo, dando a entender que seguirán juntos pues son hermanos que se quieren. Bueno, es Kahu, lo quiere de otra forma, pero eso ya es otra cosa. Se demuestra que ese mismo miedo hizo que su subconsciente se viera reflejado en sus amigos. Además, su mejor amiga volverá a aparecer más adelante en otros volúmenes, pues en esta historia termina siendo una heroína perdedora. Aunque no fue rechazada, termina siendo alguien sin importancia amorosa para su mejor amigo, quien sí tuvo otro tipo de agallas, digamos que un poco más especiales. Algo más que se puede anexar es que esta historia busca desarrollar a Kahu, y efectivamente lo logra. Como mencioné, ella lucha con su miedo interior y en los siguientes volúmenes se le vuelve a ver un poco más cambiada. En este volumen también se le da importancia a Sugomo, ya que puede utilizar sus habilidades de espía. Además, vuelve a demostrarse la cercanía que va generando con el protagonista. Si no mal recuerdo, en el volumen 2 ya se habían vuelto más cercanos, y en este volumen, así como en otros momentos posteriores, se sigue mostrando que ella le tiene bastante confianza, e incluso se podría decir que siente cierto tipo de apego. Es un tipo de relación bastante curiosa. Fuera de eso, la historia del volumen 5 no aporta mucho más, principalmente presenta pequeñas microhistorias o momentos que el protagonista tiene con los demás personajes. Además, continúa el chiste recurrente del que lo catalogan como Cisco. Al final se terminó sintiendo que quizás este volumen llega a sobrar un poco, sin embargo, como se menciona, resulta ser ligero y aceptable. Al menos sirve para dejar de lado la idea de que Kahu solo existe para el protagonista, mostrando que también tiene sus propios intereses y sus propias historias, además de problemas que hacen que a partir de aquí tenga razones suficientes para seguir como estaban las cosas. No digo que sean las razones correctas, pero por lo menos existen estas razones. El inicio de este volumen nos vuelve a poner como protagonista a Lemon. Sí, es un poco curioso que ella vaya por su segundo arco dedicado completamente a ella. También puede decirse que hasta cierto punto es un personaje que estaba medio olvidado en la obra, pues no tiene tantas apariciones constantes. De hecho, este volumen se enfoca precisamente en las razones que ya se daban a entender en volúmenes anteriores, sus miedos y esa falta de sentirse a gusto en el entorno que lo rodea. También desde este volumen se reafirma que Nukimitsu empieza a relacionarse cada vez más con el consejo estudiantil. Desde que hicieron su aparición ya con presencia importante, sus personajes se han vuelto más notorios a través de los volúmenes, e incluso ciertos momentos llegan a destacar más que el trío protagonista principal. Además, desde aquí también se empieza a notar que Yanami cada vez queda más barrida. El volumen sirve para potenciar mucho a Lemon. Es obvio que debía brillar porque es la protagonista de este arco, pero prácticamente avanzó más en su relación con Nukimitsu que muchas otras. A este punto ya puede rivalizar incluso con Chiquilla, y lo más importante y revelador del volumen no solo que Nukimitsu empieza a hacerse popular en la escuela, por todos los malentendidos que han ocurrido con chicas a lo largo de la historia, algo que también influye aquí, sino el avance directo que tiene con Lemon. Lemon tiene varias páginas dedicadas a una cita con Nukimitsu. Sí, todo el grupo de amigos va de chismoso a ver qué hacen porque se les hace raro, pero aún así toda esa parte está centrada en su cita, y la verdad sale bastante bien exceptuando el final. Como comentario extra, aquí Nukimitsu no fue tan denso como suele ser de costumbre. Y digo que el final afecta porque es cuando ella por fin se abre sobre sus sentimientos, habla de su egoísmo, de que quiere dejar prácticamente los clubes para tener una vida más tranquila,
pero quiere que Nukumitsu la acompañe en ese camino. En este arco vemos a un Nukumitsu más decidido, lo cual es raro por momentos, pero demuestra que ha cambiado gracias a lo aprendido anteriormente. También se muestran nuevas interacciones con el consejo estudiantil, las primeras traiciones de Yanami, el inicio fuerte de las malinterpretaciones que la gente empieza a hacerse sobre el protagonista, y sobre todo, el gran avance que tuvo Lemon. Simplemente mejoró y desarrolló muchísimo su relación. Al final del arco todo termina en una carrera, un todo o nada, para decidir si Lemon sigue en los clubes o no. Dicho así suena ambiguo, pero funciona dentro del contexto. Lo malo del volumen es que llega a un punto donde Lemon prácticamente desaparece en presencia constante. Aún así, con lo poco que aparece demuestra muchísimo desarrollo, el miedo de seguir corriendo porque no quiere destruir sueños solo para que ella pueda seguir avanzando. Ya lo había hecho antes en sus primeras competencias, ella solo quería correr para sentirse bien, pero empezó a sentirse que era injusto, por eso quería escapar y dejarlo todo. Lo que no se da cuenta es que esas mismas acciones que para ella eran atroces o egoístas, para muchos eran inspiración. La miraban verla correr, querían ver hasta dónde podía llegar. Desde la presidenta del consejo estudiantil, su mejor amigo, la presidenta del club de atletismo, y al final de cierta forma hasta el propio Nukumitsu, más aún porque terminó viéndose un poco involucrado en el asunto. Y el cierre del volumen deja claro algo importante: Lemon ya no quiere que él le quite la mirada de encima. En este volumen hace un gran salto de tiburón en la historia. Prácticamente, aunque lo que ocurre no es tan descabellado considerando lo vivido en los volúmenes anteriores, sigue siendo algo inesperado. Pero ¿qué nos trae de diferente este volumen? Seguimos teniendo a los mismos personajes, pero ahora ya están en segundo año. Es curioso pensar que pasaron 6 volúmenes para cubrir un solo año escolar. Hay chicos de nuevo ingreso y en apariencia todo sigue prácticamente igual, aunque claramente no lo está. El inicio nos plantea cómo el club de literatura se esfuerza por conseguir nuevos integrantes para no desaparecer. Técnicamente sí, no hay alumnos de primer año, deben ser mínimo 5 miembros, y ellos al solo ser 4 necesitaban con urgencia un nuevo integrante. Esto deja una pequeña duda interesante. Antes de que llegara Komari o Nukumitsu, ¿quiénes eran los otros miembros para que el club de literatura siguiera existiendo? ¿O simplemente la vicepresidenta movió sus hilos en el consejo estudiantil para mantenerlo vivos? El comienzo funciona como una reafirmación del status quo que se ha ido formando a lo largo de la historia, pero ante la necesidad de reclutar a alguien nuevo, su consejera les recomienda a una joven frágil que fue suspendida. No se sabe exactamente por qué, pero a lo mejor podría ser peligrosa, aunque cuando la conocen realmente no es peligrosa, solo un poco esquizo, lo normal para este club. Y así conocemos a la nueva protagonista del volumen, Shiratama. Este volumen nos presenta un personaje que está fuera del status quo ya establecido. Es menor que ellos, aparentemente frágil, delicada, con un problema que se revela más adelante. Llega como una especie de salvadora del club, pero también como una chica bastante coqueta con el protagonista y un poco en general. Su incorporación puede sentirse abrupta, sobre todo viniendo de un arco donde Lemon brilló muchísimo. Aquí parece que regresamos a la vibra de los primeros 2 volúmenes, iniciando una nueva historia que le hace honor al nombre de la obra. La historia transcurre con los clásicos momentos incómodos curiosos y con el denso del agua tibia de Nukumitsu, hasta que todo escala en una salida grupal a un centro comercial. Cuando parecía que todo sería normal, Shiratama logra separar a Nukumitsu del grupo para ir a una tienda de joyería, y ahí es donde empieza realmente la trama. Aparece la hermana de Shiratama junto al joven maestro Tanaka, de quien ella estaba enamorada, pues resulta que su hermana es la prometida. Como chica dolida, Shiratama decide molestarlos, diciendo que Nukumitsu es su novio, algo que nunca se ha aclarado oficialmente, así que ya hasta podrían ponerle la etiqueta de novio fake. Después de una pequeña pelea con su hermana, van a un café de gatos donde Shiratama le cuenta toda su historia. Está enamorada de Tanaka, siente que es injusto que se case con su hermana, aun cuando los tres fueron amigos de la infancia. Durante esa conversación, Shiratama llora, y cuando Nukumitsu le pregunta por la verdadera razón de su expulsión y qué es lo que realmente quiere hacer, vuelve a llorar. Ahí ya no es solo drama romántico, sino ya es un conflicto bastante interno. A partir de aquí se nota mucho la evolución de Nukumitsu. En el volumen anterior ya se veía más preocupado por sus amigas y compañeros. Aquí eso se intensifica, empieza a ser más consciente de sí mismo y de los demás, especialmente por lo que le dice Shiratama a mitad del volumen, cuando intenta frenarla antes de que haga una locura. Empiezan entonces los preparativos para infiltrarse en el lugar donde se celebrará la boda, porque sí, el protagonista no escogió las palabras adecuadas y terminó involucrándose más de lo que debía. Se sumó la presidenta del consejo estudiantil y la delincuente de Azugomo, que, haciendo un pequeño paréntesis, en los extras de este volumen y del anterior muestran cómo empieza a hacerse más amiga de Kahu. No sé si eso sea bueno, probablemente no, pero ya son amigues. Cada uno recibe una especie de misión para poder ingresar al edificio, pero lo más importante aquí es la aparición especial de Yumeko Shikiya. En esta ocasión aparece para hacerse pasar por la prometida de Nukumitsu con la excusa de que también se van a casar, solo para recorrer el lugar y recopilar información. Y sí, otra vez el protagonista empieza a ser muy consciente de ella en todo sentido.
tiene un momento bastante lindo que la vuelve a posicionar muy alto en la carrera por el prota. Ya con todo preparado logran entrar al salón y cumplir con su misión delincuente, que no es delito porque son los protagonistas. Todo iba relativamente bien hasta que Shiratama desaparece y decide intentar otra barbaridad después de lo que ya había hecho, obligando a Nukumitsu a buscarla por todo el salón. Cuando la encuentra ocurre una escena que puede interpretarse como buena o mala para el personaje, porque Shiratama empieza como una chica delicada, dulce y coqueta, pero conforme avanza la historia sus decisiones empeoran: actitud pesada con su hermana, con su profesor, manipulación sutil, caprichosa y egoísta. Sí, se preocupa un poco por sus compañeros, pero está claro que sabe cómo es y no intentará cambiarlo. En esas escenas a solas con Nukumitsu queda claro que es caprichosa y no precisamente una buena chica en el sentido clásico. Al final él la convence y la rescata, literalmente cargándola. Con otra insinuación de ella incluida, el volumen cierra en un final feliz. Shiratama regresa a la boda y parece medio reflexionar sobre su vida, pero no deja de ser un personaje peligroso. Si hacemos un ranking, estaría solo un poco por debajo de Asugomo. En el epílogo, ya con todo resuelto, Shiratama da a entender que quiere convertirse en la hermanita de Nukumitsu como interés amoroso, porque él le recuerda a su profesor, y así nace oficialmente la rivalidad más peligrosa hasta ahora, la de Kahu vs Shiratama. El volumen 7 es intenso, pasan demasiadas cosas, vemos el desarrollo de Nukumitsu en todos los aspectos, sus relaciones, su conciencia emocional, avances en sus posibles intereses amorosos. Nace un nuevo personaje que puede ser bastante problemático a futuro. Si en el primer volumen el enemigo era el amor no correspondido, aquí son los actos delictivos que no son delictivos porque al final de ellos son los protagonistas. Y eso ya dejó de ser una comedia ligera, ahora es un caos emocional organizado. El volumen 8 es probablemente el más roncón que tiene las heroínas perdedoras, o al menos así lo siento yo, pero antes de hablar a detalle de este volumen hay varios puntos que comentar. Como muchos ya saben, este volumen trata mucho más del desarrollo entre Nukumitsu y Basori, pues técnicamente son los protagonistas de esta historia. Sin embargo, su relación no comienza aquí, y justamente por eso es una de las parejas más chipeadas. Basori aparece por primera vez en el volumen 3, luego en el volumen 4, continúa su desarrollo y de hecho es la causante de muchos de los sucesos que obligan a que se acerque más a Nukumitsu. Después tienen pequeñas apariciones similares a las que ha tenido Chiquilla, pero siempre dejando algo. También está el tema del teléfono en el volumen 6, su pequeña aparición en el 7, es decir, hasta este punto no hay razones para dudar de su acercamiento ni de su posible enamoramiento. Todo esto lo menciono porque es importante tenerlo claro antes de entender por qué lo que sucede en el volumen 8 pesa tanto. Después del enorme salto de tiburón que fue el volumen 7, este volumen regresa a algo mucho más roncón. La historia inicia de la forma más normal posible dentro de su propio universo, tranquila, sin sobresalientes, hasta que llega Basori. Basori Deidad busca a Nukumitsu para pedirle que sea su vocero en su campaña electoral para convertirse en la nueva presidenta del consejo estudiantil, algo que ya se veía venir desde el volumen anterior donde se daban indicios de que quería postularse. La primera reunión es básicamente ella intentando sobornar y convencer al club de literatura para que Nukumitsu sea su portavoz. En ese momento no parecía haber mucho problema, pues técnicamente ya tenían las de ganar, eran los únicos candidatos, pero eso Nukumitsu aún no lo sabía. Los primeros contactos entre ellos en este volumen giran en torno a esos intentos de convencimiento que no funcionan, y eso se vuelve una constante en la obra, Basori intentando, Nukumitsu rechazando. Pero más allá de los rechazos, lo realmente importante aquí es el crecimiento de Basori como personaje. Este desarrollo también termina afectando a los demás personajes del volumen. Por ejemplo, se nos muestra una cita entre Nukumitsu y Komari, en la que ella empieza a demostrarle más interés en él, así como cierto miedo a perder la cercanía que tenía debido a la presencia de Basori. Esto deja claro que para Komari sus relaciones personales comienzan a tener más peso que el propio club. Volviendo a Basori, su personalidad ha cambiado, ya no es tan estricta como antes, se vuelve más abierta, intenta probar cosas distintas, empieza a usar un poco más de maquillaje, deja de ser tan restrictiva en ciertos temas. Con Nukumitsu se nota que está intentando evolucionar. Hay un momento clave cuando Basori deja de intentar sobornarlo para que sea su vicepresidente. Sin embargo, tras la aparición de Chiquilla, vuelve a buscarlo, esta vez para pedirle ayuda para estudiar. Ahí ocurre una de las escenas más interesantes del volumen, cuando están en su casa y Basori intenta seducirlo usando orejas de gato para convencerlo de que la ayude. Lo consigue a medias, aunque no tanto como le gustaría, porque todo termina en una cadena de accidentes bastante típica de las comedias románticas. Aquí vemos claramente otro lado de ella, no es la chica rígida y inflexible del inicio, está abierta a cambiar, a mejorar, a dejar atrás esos pensamientos cerrados que suele tener. Acelerando un poco los eventos, llega la conferencia para las elecciones del consejo estudiantil. Vemos a una Yanami en modo ataque y traición total, y a Hiroto simplemente observando qué pasa. Es ahí cuando Nukumitsu finalmente acepta que está del lado de Basori y suelta prácticamente una carta de amor hablada enfrente de todo el público para apoyarla. Ese momento es lo más resaltante del evento, se reafirma su apodo como el enemigo de las mujeres, porque sí, otra vez lo hace. Luego habla Chiquilla y la propia Basori, pero el punto central ya estaba dicho, ella es la candidata
presidenta ideal, ha completado su desarrollo de personaje y demuestra que puede ser la mejor presidenta. Al final del volumen deja claro que no solo se trata de ver si Nokomitsu ha cambiado o mejorado, sino de observar cómo una de las chicas que se viene desarrollando desde el volumen 3 finalmente florece. En el cierre vemos un festival deportivo y la declaración de la protagonista del volumen, con un epílogo donde Basori ya se demuestra más abierta, más directa, incluso un poco más en modo ofensivo si se quiere decir así. Y Nokomitsu admite que si hubiera tenido un poco más de presión probablemente habría aceptado. Estamos ante uno de los mejores personajes que ha dado la obra, una chica dispuesta a cambiar no solo para complacer a los demás, sino para complacerse a sí misma, y que su único capricho sea que Nokomitsu se quede con ella, dice bastante. Este volumen no es explosivo como el anterior, pero emocionalmente es mucho más fuerte, es un rock-on puro, pero con un desarrollo bastante real para el personaje. Supongo que como podemos ver aquí los últimos dos volúmenes están un poco más extensos que los primeros, y no es que pasen menos cosas importantes, al contrario. Si la historia de Kahu fue de lo más XD por momentos, pero de ahí en adelante, especialmente del volumen 6 al 8, vemos puro desarrollo de personajes. Incluso en la historia de Shiratama, que parecía más caótica, terminó viéndose más el crecimiento de Nokomitsu, y eso se debe a que por fin empezamos a notar cómo actos que antes parecían pequeños o sin peso ahora comienzan a cobrar verdadera importancia. El volumen 8 deja abiertas muchas cosas, la posible historia de Lemon en las competencias nacionales, una Basori y una Komari mucho más asertivas, y también los cierres de historias para la presidenta del consejo estudiantil y Shikiya, que ya van de salida de la escuela. Se siente como si una etapa se cerrara y se abriera otra. Además, estos volúmenes demostraron el nivel de fanatismo que se ha ido generando hacia ciertos personajes, y ahora queda ver en qué termina todo esto, porque estos últimos tomos estuvieron bastante cargados, y eso que estoy omitiendo varias cosas del volumen 8. Ahora toca ver qué tal el 8.5, que por lo que parece será un poco menos extenso, aunque viendo cómo van las cosas, nunca se sabe.